Nacional Constituyente se la hice a el constituyentista de la época, Escarrá. Y lo digo esto nada simplemente para refrescar el tipo de actividad que teníamos en esos años. Y era el cambio que se estaba haciendo de una constitución a otra. No se estaba jugando ni se estaba mamando gallo, con el perdón de la expresión. Chávez no estaba realmente jugando. Estaba cambiando las reglas del armazón jurídico y de vida que íbamos a tener los venezolanos en el camino. Han pasado de eso más o menos 20 años. Y es un periodo largo suficiente como para tomar algunas notas. El caso de PDVSA, para ir rápido al punto, es que se aprueba una ley, se cambian las reglas de captura de la renta de PDVSA. Sabemos que la empresa es del Estado, pero también es del Estado el recurso. Al final, es el Estado el que decide qué ocurre con la renta que genera el recurso. Por lo general, hay mecanismos jurídicos, legales, leyes o en las propias reglas constitucionales que dan instrucciones cómo el Estado se apropia de la renta petrolera. Que la renta petrolera la definimos rápido, es simplemente lo que queda después de producir un producto como el petróleo o el gas, pagar la inversión para producirlo y la diferencia entre el precio que dejan los ingresos y eso que costó producirlo sería entonces la renta que iría al Estado. Pero con las nuevas reglas queda supeditado al Estado y al gobierno que va a invertir PDVSA. Era evidente en aquel momento. Yo lo dije en estos términos, hemos escogido el camino más costoso para privatizar la industria petrolera. Eso se está presentando hoy, después de 20 años. No es que uno fue pitonizo, no. Claro. Estaban simplemente convirtiendo la industria petrolera en un mecanismo de naturaleza fiscal. ¿Y cuáles son en esa época yacimientos petrolíferos venezolanos? ¿Y cuáles son esas reglas que usted señala como? La regla del artículo 12 dice claramente que lo que produce la industria es un ingreso fiscal. Es decir, el concepto de renta ha sido cambiado en ese artículo 12 y entonces todo lo que produzca la industria es ingreso fiscal. Por lo general, una empresa del Estado, después que paga sus costos, le transfiere al Estado si queda. Pero en el caso de PDVSA era distinto. Todo lo que produzca PDVSA va al fisco. Y entonces en gabinete, el presidente de la industria, que era el presidente de PDVSA, era al mismo tiempo miembro del gabinete. Y muchos se preguntaban, los amigos míos petroleros, eso lo reclaman. No, eso hay que entenderlo. Quien es presidente de PDVSA es al mismo tiempo el ministro. Eso es parte institucional de la regla que se está acogiendo en el artículo 12. Y de allí, eso significa que las decisiones sobre qué hacer con PDVSA son de naturaleza fiscal, porque son tomadas en el gabinete, y fundamentalmente en el gabinete económico donde el presidente de PDVSA era miembro o es miembro. Si queda, entonces se invierte, y eso fue lo que hizo el gobierno. Si queda, se invierte. El segundo punto es el de la deuda de PDVSA. Ajá. Yo era director en un banco, algunos años he estado director de banco y me ha tocado conocer el país por dentro, desde el banco. Es interesantísimo que cuando se comenzó a endeudar PDVSA 2005, 2004, la deuda que se estaba tomando era de largo plazo. Era la primera vez que PDVSA entraba en mecanismos de endeudamiento a largo plazo, porque generalmente no tenía sentido hacerlo, porque el híbrido que yo llamo de PDVSA 1975 a PDVSA 1999, de alguna forma tenía una especie de tejido político entre el gobierno, PDVSA, los inversionistas internacionales y los partidos políticos en el Congreso, una especie de acuerdo nacional y consenso en el cual pues la gente de PDVSA decidía cuánto invertía y los políticos decidían cuánto de eso ellos obtenían para su presupuesto y cómo se iba a repartir. Pero el cambio con el cambio de la Constitución y las leyes que vinieron inmediatamente, ese proceso cambia. Cuando comienza PDVSA a emitir bonos de deuda, yo como director sentado en una mesa de director de un banco privado, tenía la obligación de hacer una presentación financiera sobre las razones de la deuda y todas esas cosas, porque los bancos comprarían esos bonos por lo general.
La gran sorpresa es que en el prospecto de los bonos, todo el ingreso que se obtenía en PDVSA por colocar los bonos en el mercado de capitales era para el gasto social. Ahí se iba a pagar las misiones y todo el gasto social y todo el gasto que PDVSA iba a financiar del Estado y el fisco con ese dinero. De manera que estábamos en dos elementos interesantísimos desde el punto de vista del futuro de lo que iba a pasar con una industria. Nada de lo que está pasando aquí hoy me sorprende. Desde hace 6 años, lo dije, PDVSA está totalmente descalzada y está en una crisis de ingresos impresionante. Porque no todo el dinero que se endeuda, fueron casi 53 mil millones de dólares en bonos, eso no era para PDVSA. ¿Puede repetir la cifra, por favor, profesor? 53 mil millones de dólares en bonos. Es una fortuna inmensa. Pero todo ese dinero era para ingresar al fisco, al gobierno, de la mano fuerte de Chávez. Cuando Maduro llegó al poder no consiguió dinero en PDVSA. Ya PDVSA estaba en crisis. Y ahí fue cuando en ese momento expresé, ahora vamos a la hiperinflación. Eso era 2013. Porque cuando llegas a la crisis y que no tienes ingreso fiscal de moneda dura, como era el petróleo, cuando llegas a la crisis no tienes cómo pagar, la moneda se te deprecia de una forma impresionante, como ocurría en el mercado paralelo, como la estábamos viendo, pero también como ocurría en el mercado del control de cambio, y por lo tanto la diferencia en bolívares la iba a pagar el Banco Central emitiendo dinero, y por eso es que hemos visto hoy precios de un pollo 4 millones de bolívares. Porque ese dinero que se necesita el gobierno para funcionar sale de alguna parte y lo emite el Banco Central de dos maneras, o en papel si tiene para pagarlo, o digital. Al final hay una masa de dinero que circula, que no tiene ningún tipo de soporte, pero que va detrás de los bienes, en los bolsillos de la gente. Esa masa de dinero en la mañana amanece con un valor y en la tarde amanece con otro, y la gente comienza a comprar a una gran velocidad, se produce escasez, suben los precios, y después es un círculo vicioso que no se detiene. Hasta hoy han pasado ya 5 años. Y faltarían 5 años más si no se hace una gran reforma, si el gobierno de Maduro no es que se vaya, ya no decimos si se vaya, es que si se cae, solo o lo empujan. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, ¿qué pasa con PDVSA? Que se endeuda, no emite $1 de la deuda, y además lo que vendía de ingreso petrolero, que llegó a costar a 130 y 120 dólares el barril, el inmenso volumen de dólares que recibe PDVSA por su deuda, porque se está endeudando, pero también por venta del petróleo a 120, 130 dólares el barril. Todo eso se va a los caminos fiscales. Nace Fondain, comienzan los acuerdos con el mundo, se comienza a regalar el petróleo y viene la corrupción esa rampante que conocemos hoy. Y eso que estamos viendo hoy, lo que está ocurriendo, bueno, eso lo puse yo en ese artículo que escribí en el 2013, dice el camino más corto, más pesado, más largo y más costoso para privatizar. ¿Y por qué digo privatizar? Porque al llegar a este punto de colapso como está la industria, este año pierde PDVSA 700.000 barriles en producción diaria. Va a llegar a final de año por 1 millón y tanto de barriles, la parte que produce PDVSA de los 2 millones que estaba produciendo hace un par de años, esa parte de PDVSA ya no la está produciendo nadie. Pero también ha caído la producción de los socios de PDVSA, porque hay muchos que están allí que se quieren ir. Y ahora mucho más que vienen los embargos, y entonces hay una gran inseguridad jurídica en todo el mundo respecto a PDVSA. La empresa simplemente está quebrada. Si fuesen honestos realmente, no solamente el gobierno, sino la oposición también en la Asamblea Nacional, honesto, pide una quiebra firme y jurídica y que diga que la empresa está quebrada. Esto es muy importante, profesor. Esto es muy importante porque esto precisamente es lo que le da sentido y densidad a lo que usted acaba de decir y que ha reiterado en ese artículo desde hace tiempo, que este es el camino más tortuoso, doloroso y más desfavorable para una privatización, porque hoy PDVSA prácticamente no vale ni una parte importante de lo que valía hace 20 años. Nada. El problema es que se hace tan costoso el camino. Lo que dejaste atrás es que se perdió. Inversiones que no se hicieron. Porque este año cae la producción 700.000 barriles. El pasado cayó 350. Te das cuenta que ¿por qué se deja de producir? Simplemente porque hay pozos que no están operando. Y cerraron pozos, dicen los ingenieros que manejan esto, que me lo dicen a mí, yo se lo pregunto, pero yo de eso no sé nada. Me dice pozo que se cierra, pozo que se para, pozo que se cierra.
llevarlo de nueva producción es complejo, sobre todo por los precios. Además que el mercado petrolero internacional ahora es muy competitivo. Alexander, tenemos que ir a una pausa. Sí. Antes de ir a una pausa, quiero dejarte una pregunta en el aire. ¿Puede todavía considerarse Petróleos de Venezuela una empresa? Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Intenso, nos tiene sudando, y eso que esta cabina es fría, nos tiene sudando las cifras del profesor Alexander Guerrero con relación a PDVSA. Y aquí en la pausa conversábamos Oscar Vallés y yo, Alexander, y Oscar decía 55 mil millones. Que se dice fácil la cifra, pero que tú decías que ¿en qué se recuerda? Profesor, yo decía que esa cifra suma más o menos los presupuestos anuales de unos 2 o 3 países importantes de Centroamérica. Claro, sí, ahora es la mitad del Producto Interno Bruto venezolano. La mitad del Producto Interno Bruto. Sí, la economía venezolana ha perdido, para decirlo así, en términos muy gráficos, de su total de 100%, ha perdido pérdidas que no existen las 2/3 partes. Y el ingreso per cápita venezolano, que estaba en 14.200 por allá en el año 2009, está hoy probablemente entre 3.000 y 4.000, de lo más bajo del continente. Y hay una paradoja, una paradoja, o mejor dicho, una circunstancia, yo diría, curiosa, comparativa con la historia venezolana. Al final del siglo XIX, Venezuela era el país más pobre del continente. Estamos comenzando el siglo XX, somos el país más pobre del continente. Ha pasado 100 años de eso. Ahora somos más pobres de una forma peor, porque hemos perdido el capital humano. 4,5 millones de venezolanos, los que tenían capital humano invertido en sí mismos, ya no están en Venezuela. Entonces, no hay forma. Mandamos a buscar, decirles que se vengan para ganar $100, no lo van a hacer. Claro. Sí. Mire, y entonces PDVSA ya no es una empresa. ¿Cómo usted tipificaría PDVSA? PDVSA es una empresa que está en default, simplemente está en cesación de pago. Después ahora se la están embargando. PDVSA tiene algo así como 87 barcos en puertos en Venezuela que no pueden salir. Ayer mandaba a nuestro querido amigo Nelson Hernández el mapa fotografiado, donde están los barcos venezolanos que no pueden salir del puerto porque cuando entran a mares territoriales ahí lo van a capturar. La empresa está cerrada, hay que declararla en quiebre rápidamente. Los políticos en la Asamblea Nacional deberían de moverse en eso, declarar en quiebre rápidamente, y para que podamos a entrar en un proceso político interesante. El país no tiene recursos para funcionar de ninguna naturaleza, y el gobierno está deteniendo cualquier tipo de asistencia en ayuda humanitaria al país. O sea, estamos entrando en un punto en el cual lo de las elecciones simplemente es ridículo. El problema fundamental de Venezuela está explotando. Está apenas comenzando. Podríamos decir que al final de esta dolorosa historia hemos llegado a independizarnos del petróleo de la manera más terrible que pudiera lograrse, que fue dejando de producirlo. La manera más impresionante, es decir, porque cuando vamos dejando de producir petróleo no hay garantía ninguna.
que vayamos a producir lo que dejamos de producir. Económicamente y técnicamente hay problemas muy serios allí, y tanto que se dice que petróleo que no se vende, petróleo que pierde el precio, vale cero. Eso es una especie de dicho internacional con el petróleo. El petróleo, que una vez que está listo para sacar hay que invertir, y esos son tiempos muy importantes que tienen que ver con el precio a nivel internacional. Claro. Esa cosa, ese problema hay que asumirlo ya, pero no hay responsabilidad política en ninguno de los actores, tanto el gobierno como oposición, uno por comisión y otros por simplemente omisión. Eso nos lleva fíjate Carlos, lo grave de esto, que el gobierno decide invadir a los bancos. A eso íbamos. Pasamos al otro tema de manera inmediata, porque está uno conectado con el otro. Así es. Intervienen los bancos y se antoja de uno solo, el más grande, como para estatizarlo. Ahí lo tiene en guiso para estatizarlo, por una razón importante, es decir, porque los venezolanos que están en Venezuela están recibiendo de sus familiares entre 2.500 y 4.100 millones de dólares, se estiman que lo reciben en remesas, pero no llamemos remesas porque no son remesas, viene por el mercado paralelo. Se hacen las transacciones en el mercado paralelo, en dólares en alguna parte del mundo y en bolívares en Venezuela entre los bancos, y eso resulta en que el ciudadano venezolano le van a dar los bolívares, pero al precio del mercado paralelo. El gobierno pretende obligar a los venezolanos que reciben la remesa para no morirse de hambre, y entonces ofrecerle una tasa esa que tiene hoy DICOM, que es la tasa de cambio del gobierno. O sea, que eso es lo que está detrás de todo eso, profesor. Eso es lo que está detrás de todo eso. Eso, y lo pongo como ejemplo para ver a dónde llega el gobierno en términos de sequía, en términos financieros. Inventó el Petro, que es un mecanismo para lavar dinero. Es un título de deuda, no lo dije yo, lo dijo la SEC en Nueva York. Es un título de deuda que supuestamente vende en algún sitio, y entonces en estos días apareció Maduro que le estaba dando $1.000 millones de bolívares a DICOM que venían de DICOM, del Petro. No, nadie en el mundo va a transar Petro simplemente porque está manchado de eso, de primero de las sanciones que impuso el gobierno americano, y segundo, nadie va a comprar deuda venezolana porque Venezuela está bajo de default. Mire, eso no será, y me perdona la pregunta capciosa, eso no será a lo mejor también una especie de peaje que el mismo Maduro le querrá cobrar a sus boliburgueses que se reúnen y que trafican con el gobierno. ¿No será algo que le dirá Maduro, bueno, ok, sigue haciendo tus tráficos con nosotros, pero cómprame petro? Es que nadie va a comprarlo porque ¿a quién se lo vende? Ni siquiera aquellos que gozan de la... No, lo que está sirviendo es para el lavado de narcotráfico, que es un lavado pequeño, son muchos pero poco, y eso da algo. Pero no da el impacto que presuntamente promete la política, ¿no? Sí, esto lo quieren tomar porque esto se ve en las reservas internacionales a la hora de que entren las remesas. El gran problema que tiene el gobierno y es la forma como ha dirigido Maduro esto, como un ampón, es que no tiene estadísticas oficiales en el FMI. Por cierto, eso fue la suspensión, ¿cierto? Esa fue la suspensión ante el Fondo Monetario Internacional. Ellos han suspendido desde el 2004, en el sentido de que ellos dejaron de emitirle, de mandarle al Fondo Monetario los reportes normales que hay que mandar cada 6 meses o cada 90 días. Pero después estuvieron mandando la información financiera y monetaria del Banco Central, hasta que dejaron de hacerlo. Exactamente la fecha, agosto 2013. Eso lo tengo yo registrado. Ajá. Eso es como registrarle los bolsillos a la República cuánto reserva tienen, $10. Pues tenían supuestamente el oro que Chávez mandó a buscar a Europa. La opinión pública no entiende lo que fue traer el dólar, traer el oro de Europa, que estaba en los mercados del oro, porque es allá donde debe estar bajo custodia, para que aparezca registrado en el FMI. Cuando se lo traen a Venezuela, no lo reportan al FMI, y entonces todo el mundo supone que lo que dice el Banco Central es cierto, pero tampoco el Banco Central presenta balances. Claro.
Entonces dice que tiene $10,000 millones de reserva, que lo tiene en oro desde hace $7,700 millones en oro. Pero como no dicen cuándo el oro viajó, porque eso es secreto, pues es muy fácil saber cuándo el oro venezolano ha viajado. Tú te metes a las estadísticas suizas, inglesas, alemanas, inclusive China, y vas a conseguir el oro importado de a dónde. Pero una vez que tú traes, o sea, que deja traza, ese oro deja traza siempre. Como el dinero. Una vez que tú traes a Venezuela, claro. Como el dinero. Yo soy un economista entrenado y no soy nada desapercibido. Eso te lo puedo garantizar, y discúlpame la expresión. Y sé cómo es que se bate el cobre. ¿Qué ocurre? Al traer el dólar a Venezuela, el oro a Venezuela, se desmonetiza por vía natural. Si no tiene custodia de un banco, entonces el oro existe porque yo te creo. No. En el mercado internacional el oro existe porque tú tienes un papel que me lo está vendiendo y yo te lo compro. Y el banco que tiene custodia garantiza que va a pasar de tu cuenta a mi cuenta. Entonces, pero cuando Chávez se lo trae a Venezuela, la gente, el venezolano normal, y no solamente el normal, sino el que debió saberlo y explicarle a la gente qué es lo que estaba ocurriendo, se cayó la boca. Y en lugar de decirle que al demonetizarse, el oro simplemente desaparece. Cuando comienzan ellos a vender oro de nuevo en Europa, en el 2015, en enero, comienzan a salir los cargos, ese oro llega a Europa, en este caso estaba llegando a Suiza, y allí en Suiza iban a comenzar el proceso de nuevo, porque ese oro te lo llevaste cuando era de 103% de pureza. Ahora me lo traes, no sabemos cuánta pureza trae. Qué bárbaro. Y entonces yo tengo que agarrar lingote por lingote y hacerle la prueba del ácido para poder calcular cuánto la pureza de ese oro, y después tengo que certificarlo y registrarlo para poder reconocerlo como oro monetario que puede ir directamente a una custodia en un banco internacional. Nada de eso se le explicó a Venezuela lo que estaban haciendo. Los partidos políticos estaban perdiendo el tiempo. Bueno, ahí están las consecuencias de perder el tiempo. En vez de ocuparse de los problemas graves de lo que estaba pasando, todo el mundo está esperando elecciones. Porque las elecciones son para ellos gran negocio, les queda muchísimo dinero en sus manos. El día que tú veas políticos que viven de su oficio, entonces tú dejas de creer esto que te acabo de decir. Es muy sencillo. Entonces, cuando el oro, yo sabía, todos sabíamos lo que estábamos enterados de esto, y llegaba a Suiza, llegaba a Alemania, llegaba menos a Rusia, llegaba a inclusive China, y uno registraba las estadísticas y veía más o menos en los países en Europa que están bien dentro del mercado de oro quienes estaban importando oro de Venezuela. Porque como cuenta las estadísticas, Suiza, por ejemplo, dice, desde Venezuela importamos tantos gramos, kilogramos y toneladas de oro. Eso era para entregarlo como empeño a los bancos alemanes o a los bancos suizos o a bancos franceses y ingleses, y recibir a cargo contra el empeño una especie de créditos que iban al Banco Central. Pero nada de esto tiene un balance generado que pueda publicar el Banco Central. Por supuesto, cuando el Fondo Monetario comienza a presionar al gobierno para que mande la data, no la manda, y Maduro se compromete hace 2 años en hacerlo y no lo hizo. Y por eso vinieron los reclamos del FMI de nuevo, que han sido demasiado benevolentes con el gobierno de Maduro. La palabra es J, pero no la puedo pronunciar. Es verdad, es verdad. Después de este cuento de horror, es verdad. Es fea porque no cumplieron sus normas respecto a Venezuela, que han debido sancionarla de inmediato. ¿Para qué crees, Alexander, que quieren a Banesco? ¿Para qué quieren a Banesco? Porque no podemos ya a estas alturas pensar que van a presentar en tribunales en algún momento a los vicepresidentes, los ejecutivos que están uniformados en este momento, que no han podido ser vistos por sus abogados. Estamos entendiendo que ¿qué es lo que viene? Uniformados de naranja, quisiste decir. Sí, están con la cabeza sin pelo. Así es. Esperando que le quede el pelo. Sí, ¿Para qué quiere Nicolás Maduro y este régimen Banesco? Los bancos, mira lo que hacían. Tomaban los venezolanos que estaban en México, en los Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, y le vendían entonces, le negociaban todos los dólares que ellos iban a traer a Venezuela y se los compraban a precio del mercado paralelo. Y ellos recibían bolívares al precio del mercado paralelo. Y entonces hay bases de datos de remeseros, de gente por familiares que envían los remeseros, toda esa base de datos existe en los bancos. Y probablemente Banesco era el más activo en ese mercado. Realmente lo era, o lo es. Bueno, lo era porque ya ese mercado no existe de esa forma, existe de otra. Porque si alguna cosa no puedes hacer es agarrar un puño de agua y dejarlo en las manos, porque se te va por el medio entre los dedos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo mismo que ocurrió el 10 de mayo, el 20 de mayo
del 2010, cuando ellos asaltaron las casas de bolsa, para quitarle a las casas de bolsa el dólar permuta y dárselo al Banco Central en un nombre que se llamó SITME, que era el tipo de cambio que el Banco Central hacía para generar un permuta y entonces darle dólares al importador y quitarle los bolívares. Los bolívares los entregaba como un bono público venezolano en bolívares y los dólares los recibía como un bono público venezolano en dólares, y eso el mismo Fonden liquidaba esos bonos al final y le cobraban una comisión al que importaba. Eso se lo quitaron a las casas de bolsa y lo pasaron al Banco Central, pero ahora están queriéndole quitar las transacciones de remesas de oro, de dólares, que los familiares en el exterior compran y le mandan a Venezuela. Entonces, si yo estoy en Venezuela, por ejemplo, y mi hija está en Nueva York, entonces yo le quiero mandar dólares, o al revés, si yo estoy afuera y ella está en Caracas y le quiero mandar dólares, yo simplemente paso esos dólares de una cuenta en Nueva York a otra cuenta en Nueva York, y la persona que me recibe los dólares en Nueva York tiene bolívares en Venezuela y pasa esos bolívares de la cuenta de él a la cuenta de mi hija. ¿Se tiene alguna cifra de qué monto asciende la remesa? Entre 2.500 a 4.100 millones de dólares los montos de las remesas. ¿Mensuales? Anuales. Sí, pero probablemente la cifra vaya creciendo de manera asintótica. Y hay que añadir, Alexander y Oscar, que el modus operandi también fue el mismo. Llegaron a las casas de bolsa, imputaron a los dueños, a los ejecutivos, a los directores, a los dueños de las casas de bolsa, los metieron presos y muchos tuvieron que salir al exilio. Igual como está pasando el uso de la justicia o un sistema de justicia convertido en una maquinaria de exterminio de todo aquel que le moleste o impida o pueda ver cuáles son los planes reales a la hora de estatizar, expropiar o robarse una propiedad privada. Vamos a una pausa. Estamos hablando de 4.100 millones de dólares anuales, ¿cierto, profesor? Sí. Vamos a una pausa. Puede ser más inclusive. Vamos a una pausa. Oscar, Alexander y nuestra maravillosa audiencia que está muy atenta a la explicación del profesor Alexander Guerrero y le agradecen lo que nos está aclarando en este momento. Ya volvemos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Ciudadano, conoce tus derechos. La convivencia social se garantiza con un correcto ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana de toda comunidad, porque todo ser humano tiene derecho a una vida digna. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. No hay mujer fea sino mal arreglada, y para tener una excelente presencia, estar a la moda y ser el centro de atracción, te recomiendo Lenel Shop, donde conseguirás variedad de ropa casual para damas y a precios sin competencia. Lenel Shop está entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, en el centro de compras Merpoeste, local 153, planta baja. Lenel Shop es moda y algo más. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Bueno, seguimos, amigos, en este Buen Provecho de Semana al Cierre. Hoy viernes 11 de mayo del 2018 estamos conversando con el profesor Alexander Guerrero, que nos está dando hasta ahora dos platos muy importantes en esta mesa de Buen Provecho. El primero fue
alrededor de lo que sucede en PDVSA, el estado financiero y sobre todo las posibilidades que tiene esa empresa de estar frente a una declaración de bancarrota que pareciera que es finalmente su destino por ese pésimo manejo, malversación, corrupción, falta de mantenimiento, en fin, lo que significa el proceso de PDVSA que todo el país medianamente sospecha y conoce. Y por el otro lado veníamos conversando acerca de otro segundo gran tema y hemos terminado con el tema Banesco, profesor, donde quedó en el aire la cifra de los 4.100 millones, alrededor de los 4.000 millones de dólares de las remesas, que pareciera ser al menos el móvil más visible, porque usted sabe algo, profesor, a veces cuando estamos apenas a 10, 12 días de un proceso electoral, por lo menos desde que se toma la decisión de Banesco, una decisión de ese nivel es una decisión, como usted sabrá, al menos financieramente de alto riesgo. Es decir, esto por supuesto se presume que debe generar algún tipo de impacto en el sistema financiero local, para no decir en otros mercados y en otros espacios de la economía en Venezuela, industrial, etcétera. Y cuando una decisión se toma con ese alto riesgo, se presume que hay otros impactos, otros propósitos añadidos, que no niega a pero debe haber otro tipo de propósito. No puede ser que una jugada de esta naturaleza solamente sea para cobrar esa taquilla, en taquilla los 4.000 millones de dólares al año. Debe haber otros premios en esa taquilla. ¿Qué piensa usted sobre esto? Sí, los medios hablan de control del dólar paralelo. Como hemos visto, pues ha bajado el número de transacciones en el mercado dólar paralelo, pero el precio sigue subiendo, porque el precio del dólar es correlativo no a nada de lo que está ocurriendo alrededor de él, sino es simplemente esencia de lo que está ocurriendo con el bolívar. La gente dice, el dólar subió, no, el dólar está tranquilo, no le pasa nada, es el bolívar el que baja. Es decir, ahora se requieren más bolívares para comprar un dólar. Y entonces el precio del dólar en el paralelo pues subirá y pasará el millón y no lo para nadie. Pero eso se debe a que el quien ejerce más gasto en Venezuela es el gobierno. En términos del PIB es cerca del 56%. Es decir, quien gasta bolívares en Venezuela es el gobierno. Y si esos bolívares pierden ese valor que estamos viendo en el mercado, a nivel de que está pues, entre 800 y 900 mil el bolívar es el dólar, entonces el gobierno tiene que ir al Banco Central, tocar la puerta y pedir dinero en volúmenes impresionantes. Por eso cambia el cono monetario y por eso hizo algo que la gente llama reconversión. Quiero decir con propiedad que la palabra reconversión monetaria no existe en ningún léxico económico. Eso se llama indexación de la moneda. Se multiplica el cono por 1/1000 y se le quitan 3 ceros de la moneda. Pero este es el segundo cono monetario que pone Maduro. Entonces, en 5 años, Maduro ha cambiado 2 veces el cono. Y no he visto al primer político que haya dicho algo sobre eso. Este es el segundo cono con una sola indexación. Yo no he visto, inclusive los economistas que están allí en la asamblea, en la Comisión de Finanzas y Economía, a ninguno de ellos lo he oído yo decir nada sobre esto. En 5 años ha cambiado 2 conos monetarios. Esto es récord sideral. Entonces, finalmente, ¿qué ocurre? El gobierno necesita las bases de datos de quiénes son los venezolanos que en el exterior le envían dólares a los venezolanos que están en Venezuela. Y necesita los datos cruzados en la Asamblea Nacional, en Sudeban, que se los hace Sudeban. Y entonces Alexander Guerrero, Oscar Valles, y entonces uno le manda al otro, y entonces todo eso aparece en su devan. Entonces ellos dicen, bueno, esta transacción entre Alexander y Oscar es por razones de remesa o por razones de otra naturaleza. Todo se puede perfectamente evaluar y ver en su devan. Y todo el mundo sale corriendo. Y mucha gente deja los bancos y mucha gente, en fin. Eso es una razón muy poderosa para salir corriendo, profesor. Sí, se crea un gran drama financiero que como el país está quebrado prácticamente y la caída de la economía es impresionante este año, debe estar por 21% negativo. Eso quiere decir que la actividad económica es muy baja. Y entonces no vemos los ruidos, eso que tú hablaste correctamente, no lo vemos, no lo sentimos, sino lo siente el analista que entra en profundidad, que yo lo ve y dice, caramba, aquí las cosas están terriblemente malas, o sea, está pasando esto, y hay todos los dramas que hay en los bancos. No lo van a estatizar todo. Eventualmente estatizan a Banesco, pero es el más fuerte en el mercado que hablo de remesas. De remesas.
El gobierno no quiere bajar el dólar paralelo porque ellos se alimentan del dólar paralelo. O sea que es una mentira lo que ellos hacen. Claro, una mentira, y no es porque uno lo invente, es una mentira porque todo lo que hacen es para que el precio del paralelo suba. Si tú me dices a mí que Maduro quiere bajar el precio del dólar paralelo, Maduro tiene que simplemente bajar su gasto. Pero lo que hace es aumentarlo. Pero como no tiene de dónde sacarlo, si pone impuestos la gente se muere de hambre. Oye, el país está totalmente en la bancarrota. Profesor, entonces lo manda a imprimir billetes o lo manda a imprimir digitalmente. Y el país ya no está... Profesor, y el país ya no está padeciendo hambre con esta hiperinflación, que es uno de los grandes temas que nos está golpeando todos los días. Está en hambruna, y tuve un debate por Twitter, creo que fue con Luis Vicente León y fue con el gordito Escarrá, porque ellos no querían llamarlo hambruna hace año y medio. No, hambruna, Venezuela está en hambre desde hace por lo menos 3 años. Sí, señor, estamos al borde no de una crisis, sino de una catástrofe humanitaria, técnicamente hablando, profesor. Pues claro, el número de refugiados en Colombia, la palabra refugiado es una persona que pasa a un país buscando comida. Así es sencillo. El número de refugiados en Colombia supera por 10 veces los refugiados de Irak y Siria a Europa. Lo supera. El problema venezolano es grave. Lo supera. Vuelvo al caso de la clase política. Nada de esto les importa. Vamos a una pausa, pero antes de ir a una pausa quiero dejar una pregunta en el aire al profesor Alexander Guerrero. El gobierno le debe a cada santo una vela. Los acreedores se están juntando en Nueva York para accionar. ConocoPhillips ya está tratando de embargar lo que puede y muy posiblemente adelantándose a estos. Lo mismo las expropiaciones de las minas de oro. Todo esto sugiere que puede pasar lo de Argentina, es decir, que embarguen desde los barcos militares hasta el avión presidencial. ¿Cuánto puede, Alexander Guerrero, aguantar un régimen, un presidente, un gobierno, o como se le quiera llamar, ante esta amenaza del mundo por estar en bancarrota? Vamos a una pausa, ya regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y Buen Provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @rcr750, la radio que se ve. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos, amigos, con Buen Provecho y estamos entrando ya en nuestra última fase del programa. Ya nos vamos, nos quedan pocos minutos. Le preguntaba al profesor Alexander Guerrero si un régimen que está en este momento a punto de ser embargado por el planeta entero puede soportar mucho tiempo, y le pido brevedad porque el profesor Valles tiene la última pregunta y nos vamos. Sí, no, es imposible soportar, solo tiene que recurrir a las armas de la República. En ese momento del crash final, eventualmente entre ellos, pienso, y estoy simplemente especulando, habrán las divisiones y todo el mundo, algunos querrán salvarse, otros no lo dejarán salvar, en fin. Pero eso parece ser el final que Maduro ha escogido y su gente. Es decir, meterse en la trinchera y que lo saquen de allí. Probablemente, ojalá que no sea una cosa así horrenda, ¿no? Sino simplemente
yo creo que Venezuela está a punto de una intervención continental. La intervención tiene un nombre y apellido, emergencia humanitaria. Sí, bueno, el mensaje del vicepresidente de los Estados Unidos en ese sentido Exacto. fue muy claro en la Organización de Estados Americanos. Sí. Profesor, mire, aquí porque me están llegando preguntas por algunas redes y la gente quiere saber su opinión aquí en vivo y directo con respecto a la propuesta de dolarizar la economía que tiene un candidato a la presidencia de la República, que es el señor Henry Falcón. Campaña electoral, a mi modo de ver, simplemente porque Venezuela no se puede dolarizar, no tiene dólares para comprar los bolívares que están circulando. Ni tampoco economía suficiente para soportarlo por ahora. No tiene como, tú sabes, para poder dolarizarse cambias una moneda por la otra, pero tú simplemente lo que haces es traer la nueva, el dólar, y compras los bolívares. Entonces este es un cuetón. Necesitas dólares, no los tienes. Esto entonces es un cuetón de feria. Elemental. Esto es un cuetón de feria. El Banco Central de los Estados Unidos, que es el que emite el dólar, y le pides prestado, no sé cómo te van a responder. Claro. O sea, definitivamente que la propuesta de dolarización es un cuetón de feria, pues. Es campaña electoral. Es campaña electoral. Bueno, muy bien. Ellos evadieron el debate, no lo quisieron dar. Unos se pusieron a echarse flores entre ellos, que es lo que hacen los economistas cuando están debatiendo entre ellos, no quieren debatir, se echan flores y no debaten. Y entonces al final no sacó nadie se nutrió nada de un debate que no hubo nunca y que nadie quiere, y ni los que no quieren ni los que quieren. Es un mundo de tartufos. Qué lástima. El nuestro. Qué lamentable que en una circunstancia tan económicamente difícil, dramática, dolorosa, porque millares de familias en Venezuela hoy padecen los rigores de la economía, el debate político en Venezuela, que usted ha mencionado varias veces, por cierto, a la Asamblea Nacional y a las comisiones que en la Asamblea Nacional deberían tener beligerancia sobre esto, decía el debate político usted a este nivel de cuetón de feria. Es una burla para la situación del país que estén ofreciendo. Esa es la expresión de ahí. Sí, una burla, ofrecer dolarización en un país que no tiene economía. Cuando un país se rige por una página de internet de un desconocido, es porque ese país no tiene economía. Y bueno, yo no soy economista, pero como ciudadana lo veo así, de esa manera. Carece de instituciones. Así es. Sí. ¿Será posible reparar? Ya nos vamos. Última pregunta para el profesor Alexander Guerrero. Y bueno, con la promesa de que va a volver, porque van a seguir ocurriendo, viene el cono monetario. Sí, vamos a hacerlo reiterado. Vamos a tener un ciclo con usted, profesor, con cierta regularidad, porque necesitamos tener esas luces de la economía siempre prendidas aquí en este espacio. Pero sobre todo la economía que no está comprometida. Bueno, estamos hablando de la economía. Exactamente. No de los partidarios sino de la economía. Lo que hay es que simplemente no hay nada que recuperar. Lo que recuperar es llegar al punto donde partimos. No, el punto que partimos se perdió en la historia. Lo que Venezuela necesita es refundarse. Ya no será el petróleo el que va a sostener esto, sino el trabajo del venezolano. Así es. Eso es todo. Y el político que no ofrezca sangre, sudor y lágrimas estará mintiendo. Exactamente, sí. Bueno, con esa esperanza basada en el talento, la creatividad y la innovación. Con esa frase de Churchill que es terrible. Sangre, sudor y lágrimas. Parece que fue más larga, ¿no? Fue un discurso inmenso. Bueno, yo lo pongo en estos términos, mi estimado profesor, con innovación, creatividad y talento, que serán entonces los recursos que tenemos que renovar y hacer en Venezuela. Con trabajo sale todo. Muchas gracias, profesor, en la distancia, y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Alexander. Encantada de haberte tenido con nosotros, y te reiteramos la invitación para seguir conversando acá en Semana del Cierre sobre estas lecciones de lo que realmente es la economía que no está comprometida, para que la gente entienda de qué va este asunto de los números. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos toda esta semana. Gracias por estos mediodías, gracias por los comentarios, gracias también porque nos llama la atención en algunas situaciones y lo aceptamos con muchísima humildad. La humildad es de sabios, la humildad y reconocer los errores, eso nos ayuda a aprender. Que tengan un feliz fin de semana. A las madres, que tengan un feliz día. A las madres que son madre y padre, sostén de hogar, también un feliz día. Doble. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.